Bien, buenas tardes, niños y caballeros. Bueno, la finalidad de este ejercicio es explicar cómo es la interacción de dos cargas respecto al punto en cuanto al campo eléctrico. Entonces, el ejercicio me dice que tengo dos cargas, una positiva y una negativa, y me preguntan que estas dos cargas sobre este punto P, ¿qué campo eléctrico generan? ¿Qué datos me están dando? Me están dando los datos de la carga 1. Me dice que son 7 microcoulombs, o sea que esta mide 7 microcoulombs. Me dicen que la carga número 2, esa mide menos 5 microcoulombs. ¿Listo? Me están diciendo que eh, la distancia entre la carga 1 y el punto P de análisis es 0.4 metros. Entonces, pongámoslo por acá. ¿Qué es lo que dice el contexto del ejercicio? 0.4 metros. También me dicen que la distancia entre la carga 1 y la carga 2 sobre el eje X es de 0.3 metros, es decir, que esta distancia es de 0.3 metros. Y me pregunten el campo eléctrico resultante sobre el punto P. Entonces hay que identificar varias cosas en este contexto. Bueno, en primer lugar, cuando la carga es positiva y quiero analizar el campo eléctrico sobre el punto P, es importante identificar que el campo eléctrico sale, es decir, que apuntará radialmente hacia afuera, en la misma línea de trayectoria. Entonces, digamos que este sería el campo eléctrico que genera la carga 1 de 7 microcoulombs. Entonces voy a llamarlo aquí E1. Y en el caso de la carga 2, entonces también el campo eléctrico va a ser una lineecita, también debe apuntar radialmente. Y como la carga es negativa y es sobre este punto, el campo eléctrico para esta apuntará radialmente hacia adentro, es decir, en este sentido. Ahora, como el campo eléctrico 1 de la carga 1 es más grande que el campo eléctrico de la carga 2, quiere decir que debo dibujar vectorialmente de esta manera para identificar que este es más grande que este. Entonces, el campo eléctrico 2. Por consiguiente, el campo eléctrico resultante, a través de la ley del paralelogramo, pues más o menos sería este de acá, que es el que me están preguntando. Ese sería mi campo eléctrico resultante E. Este. ¿Listo? El campo eléctrico. Esa es la pregunta del ejercicio. Entonces, ¿qué es importante identificar? Necesito, por ejemplo, el ángulo que se forma acá, este ángulo teta, que el ejercicio no me lo está dando, porque este ángulo teta, si hacemos por ejemplo acá un análisis acá en esta partecita, como si fuera el plano cartesiano, este ángulo teta de acá es igual a este ángulo de acá, el mismo ángulo. Este de acá, entonces este es el ángulo teta, el mismo de acá, para este de acá. Es el mismo. ¿Listo? Para que lo tengan por ahí presente. Y este ángulo, hacemos un color diferente, este ángulo de acá, es el ángulo, voy a llamarlo phi, que sería el ángulo del campo eléctrico resultante que me están preguntando. En ese orden de ideas, pues debo encontrar en primer lugar este ángulo porque lo necesito para la componente del campo eléctrico, porque miren que los campos eléctricos son vectores, y por ser vectores, necesariamente pues debo trabajar como un vector, y cuando existe un ángulo, pues debo trabajar por componentes. Recuerden que este ángulo phi es el ángulo del vector E, ¿listo? Entonces, en primer lugar, voy a encontrar el ángulo teta. Entonces, ese ángulo teta que lo necesito para poder sacar la componente del de arriba, lo puedo traer con tangente. Entonces, por aquí, tangente de teta es igual al opuesto de la 0.4 metros sobre el adyacente que serían 0.3 metros. Es decir, que teta pues va a ser igual a tangente a la menos 1
de 0.4 sobre 0.3. Al realizar esa operación, pues nos quedará 0.4 sobre 0.3 en tangente a la menos 1, 53 grados. Sería mi ángulo teta de abajito, 53 grados. O sea que teta es 53 grados. Listo. Ya tengo mi ángulo. Ahora, lo siguiente que debo hacer es encontrar las magnitudes de estos campos eléctricos, de este y de este. Después de encontrar las magnitudes de estos campos eléctricos, necesariamente debo encontrar las componentes rectangulares de los mismos. Es decir, que en primer lugar entonces el campo eléctrico 1, va a ser por acá en este ladito acá, el campo eléctrico E1. Entonces recuerden que el campo eléctrico se halla a través de K1 por Q1 sobre la distancia al cuadrado. Esto en valor absoluto porque es la magnitud del campo eléctrico. Entonces, mi campo eléctrico E1 pues va a ser igual a la constante, bueno, de K1 en realidad es K, que es 8.99 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrados. Y esto multiplicado por la carga 1, que son 7 microcoulombs. Esos 7 microcoulombs es como si fuera 7 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia al cuadrado, que es la distancia con el campo eléctrico de la carga al punto de 0.4 metros al cuadrado. 0.4 metros al cuadrado. Y aquí encuentro mi campo eléctrico 1, o la magnitud mejor del campo eléctrico 1. Realizo las operaciones, pues me quedará 8.99 por 10 a la 9. Esto se multiplica a 7 por 10 a la menos 6 sobre 0.4 al cuadrado. Al hacer la operación me da un valor del campo eléctrico de 393.312. Puedo dejarlo como 3.9, si quiero aproximarlo, por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Voy a dejarlo como 3.9 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y ahí tengo el valor de mi primer campo eléctrico, o la magnitud del primer campo eléctrico. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a encontrar el segundo campo eléctrico, el campo eléctrico E sub 2. Pues el campo eléctrico E sub 2, vamos por aquí, pues lo mismo, entonces será la constante K por la magnitud de la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado, que es la distancia 1, este es el radio 1. Entonces, la constante K, entonces acá, pero el campo eléctrico E sub 2, pues va a ser igual, entonces K, que sigue siendo 8.99 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrados, y esto que multiplica a la carga, que es menos 5 microcoulomb, pero como es valor absoluto, pues simplemente le quito el signo. Entonces me quedará 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia de separación, que es esta misma. Pero ¿qué pasa? No la tengo, entonces tengo que hallarla. ¿Cómo la hallo? Puedo trabajar cualquier razón trigonométrica, así como encontré el ángulo de 53. También puedo encontrar esta de acá, pero puedo utilizar otra razón trigonométrica, como por ejemplo el seno de teta. Entonces digamos que puedo hacer esto, miren. El seno de teta es igual al cateto opuesto, y necesito encontrar esta distancia, voy a llamarla una distancia h de hipotenusa. Entonces el cateto opuesto será 0.4
sobre la hipotenusa h. Entonces, esa hipotenusa h, esa distancia h, pues va a ser igual a 0.4 sobre el seno de, lo encontré ahorita, miren, de 53 grados. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta la carga, pues será 0.4 sobre el seno de 53, eso me da 0.5 metros. Listo. Encontré la distancia que necesitaba para hallar la magnitud del otro campo eléctrico. Es decir, que aquí serían 0.5 metros al cuadrado. ¿Listo? Ahora, recuerden, aquí no le coloqué el signo porque hablo de magnitud por el valor absoluto. Entonces no le pongo el signo. Ya saben por qué no pongo el signo, porque a pesar de que la carga es negativa. Entonces, el valor del campo eléctrico 2, pongo aquí vectorcitos a todos, el valor del campo eléctrico 2, pues hacer esa operación. Entonces, hagámosla ver. Entonces será 8.99 por 10 a la 9, eso multiplicado por 5 por 10 exponente a la menos 6 sobre 0.5 al cuadrado. Esa operación me da 179.800. Entonces yo puedo dejarlo como 1.79 por 10 a la 5. Voy a aproximarlo a 1.8. ¿Listo? Como si fuera esto 1.8 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y encontré la magnitud del segundo campo eléctrico. ¿Listo? Con las magnitudes, como el campo eléctrico es un vector, pues debo trabajar por vectores. Es decir, este campo eléctrico es la consecuencia de este más este. Pero como son vectores, pues necesariamente debo encontrar la resultante E a través de la suma vectorial de E1 más E2. Pero para eso necesito los componentes rectangulares tanto de este como de este. ¿Listo? Entonces, un minuto ahí, unos segunditos para que lo revisen. Igual ustedes pueden el video adelantarlo y atrasarlo, pero necesito borrar una parte del tablero. ¿Listo? Y solamente necesito dejar el valor de los campos eléctricos. Entonces voy a colocar por acá encimita para acordarme el valor de cada campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico E1, pongo por acá en azulito, el E1 nos dio, nos dio 3.9 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y el E2 nos dio 1.8 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Listo. Entonces borro lo que no necesito y solamente dejo lo que realmente necesito. Entonces, ¿qué más necesito? Necesito el ángulo teta, vemos que teta es 53, voy a ponerlo por acá, borremos acá esto, y sabemos que este teta es 53 grados. Listo. La altura ya la encontré, la hipotenusa, que nos dio 0.5 metros. Listo. Entonces borremos lo que no necesitamos para continuar con la parte vectorial. Entonces borro esto, que ya lo utilicé, borro también esto de acá, también de aquí también. Y ahora vamos a hacer la parte vectorial para nuestro campo resultante. Entonces, voy a realizar un diagramita acá de cuerpo libre, donde vemos los vectores y los podemos ver con mayor facilidad. Entonces, está X, acá está Y, acá está el vector E1, ya tengo la magnitud de E1, es esta, vemos que este es 3.9 por 10 a la 5, este es E1, ¿cierto? El E2 está por aquí, mírenlo, un poquito más corto, con aquí E2, ¿listo? Entonces, ese E1 y este E2, y este ángulo, este E2 tiene acá, un poquito más larguito para que me dé espacio, pues aquí tiene el ángulo teta, que ya sabemos que ese ángulo es de 53 grados.
y este es mi E2. Listo. Entonces, ese E2 tiene sus respectivas componentes, ¿cierto? Tiene componente en X y componente en Y. Voy a ponerme por acá. Entonces la componente en X, pues será esta, mírenla. Entonces sería E2 en X y la componente en Y, borremos acá este angulito, es esta. E2 en Y. Y aquí está mi ángulo de 53. Ya saben que este ángulo mide acá 53, es más chiquito. 53 grados. ¿Listo? Entonces, hay que mirar entonces las componentes rectangulares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuerden que como es suma vectorial, la componente de la resultante del campo eléctrico de resultante, que es este, voy a llamarlo aquí E resultante. Entonces, ese resultante tiene una componente en X, sería entonces E resultante en X, y también tiene una componente en Y, E resultante en Y. Entonces recuerden que la componente en X será la suma de las componentes en X de los campos eléctricos que dieron origen a este campo resultante E, ¿cierto? Si yo dibujo ese campo resultante E aquí, pues más o menos me quedaría como por acá. Más o menos me queda como por aquí, más o menos. Si yo lo dibujara. Mi campo eléctrico resultante E. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el que estamos buscando? Hagámoslo acá como en negro. ¿Qué es el buscado? ¿Listo? Que es este mi número. Este me están preguntando. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues como estamos trabajando con vectores, pues tengo que trabajar con las componentes rectangulares de los vectores que me están mostrando el ejercicio. Entonces, la componente, la resultante del vector campo eléctrico, entonces, es resultante en X más E resultante en Y. Entonces, la E resultante en X, este es el campo recto resultante, pues va a ser igual a ¿quién? A E2 en X más E1 en X. ¿Listo? Entonces, el campo eléctrico resultante en X, y la componente en X del resultante, pues será entonces la E2 en X, que es esta. Pero miren que esta de acá es la hipotenusa, o sea, E por el coseno de 53. Para este caso, para este caso, los 53, este de acá. Entonces sería, esta de acá es con el coseno, ¿no? Entonces sería E2 por el coseno de 53 grados. Entonces, esta componente, miren, para este vector E2, coseno de 53, positivo porque va para la derecha. Y el E1 no tiene componente en X, quiere decir que sería entonces más 0. Es decir, que la resultante en X, pues va a ser igual a E2, pero E2 nos dio 1.8 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb, y esto lo multiplicamos por el coseno de 53. Entonces ya tengo la resultante en X del campo eléctrico que me están pidiendo. Entonces hacemos esa operacióncita. Nos quedaría entonces, nos quedaría 1.8 por 10 exponente a la 5 coseno de 53. Eso me daría entonces 108.326. 108.326. Entonces yo puedo dejar 1.08 por 10 a la 5. Voy a dejar como 1.1. ¿Listo? Por 10 a la 5. Tengo como 1.1 aproximando por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Encontré el valor del resultante en X del campo eléctrico. Me están preguntando. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a encontrar la componente en Y de ese campo. Y ya encuentro pues la resultante en términos de sus componentes. Como esta es en X, puedo ponerle aquí Y. ¿Listo?
Ahora encontremos la de Y. Entonces la llevamos por aquí. Entonces, componente del campo eléctrico resultante en Y. Entonces, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a E1 en Y más E2 en Y. ¿Listo? Entonces, igual que acá, 2 en X más 1 en X o lo mismo. Aquí es 1 en Y más 2 en Y. Entonces, en esas tres ideas, el campo eléctrico resultante en Y pues va a ser igual. E1 en Y, ¿quién es? Pues E1 en Y es esta, miren. Y es la misma E1. No hay ángulo, entonces sería 3.9 por 10 a la 5. 3.9 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Más el E2 en Y, miren que es esta, que va hacia abajo. Es el cateto opuesto, entonces sería el E2, ¿cierto? Por el coseno de 53. ¿Y E2 quién es? Pues E2 es 1.8 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Y como está al frente, entonces sería por el seno de 53. Por el seno de 53 grados. Y ahí tengo esa operación para la resultante del campo eléctrico en Y. Entonces, hacemos la operación para Y, entonces sería ahí 3.9 por 10 a la 9, y esto multiplicado por 1.8 por 10 a la 5 por el seno de 53 grados. ¿Listo? Entonces hacemos la operacióncita. Esa es negativa, ¿no? Acá es negativa porque está para abajo, ¿no? Entonces menos. Aquí rectifico entonces menos, ¿no? Aquí menos. Ya, ahora sí. Tenemos la operación, entonces me queda 3.9 por 10 a la 5 menos 1.8 por 10 a la 5 por el seno de 53. Eso nos da 246.245. Entonces llevamos 2.46 por 10 a la 5. Entonces como 2.46. Puedo dejarlo como 2.5, vamos a ir aproximando ahí. Pues están aproximando grandes, que no pasa nada. 2.5 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Y encontré la componente en Y. ¿Listo? Entonces, esta será la componente en Y. Cerremos acá. Y a este le puedo colocar J. Por consiguiente, el campo eléctrico ER, resultante, pues lo puedo escribir como 1.1 por 10 a la 5, ¿cierto? Y más 2.5 por 10 a la 5 J. Eso en términos de nuestros vectores unitarios. Y esto podemos colocarlo así, medida en Newton sobre metros. Y encontré el campo eléctrico resultante que me estaba pidiendo el ejercicio. Pero además de eso, también me piden la magnitud. Pero recordemos que la magnitud del campo eléctrico pues se hace por Pitágoras. Entonces la magnitud entonces sería E resultante, que es magnitud, pues sería la raíz cuadrada, ¿cierto? De E resultante en X al cuadrado más E resultante de Y al cuadrado. Entonces, E resultante en su magnitud, pues hacemos esa operación ya directamente ahí, la podemos hacer. Entonces sería la raíz de R en X. R en X nos dio 1.1
por 10 a la 5 al cuadrado, más la RY nos dio 2.5 por 10 a la 5 newton sobre metro todo al cuadrado. Entonces me da 273.130. Aproximando, pues voy a como 2.7. Miren que está aproximando todo, entonces allá estoy ajustando. Se me queda entonces como 2.7 por 10 a la 5 newton sobre columna. ¿Listo? Y estuvo la resultante que me están preguntando de ese ejercicio. Esta es la magnitud de la resultante. Pero también me están preguntando por el ángulo que se forma. ¿Se recuerdan que les dije que un ángulo phi? Entonces, este ángulo de acá también lo puedo hallar. Pues ya ven que el ángulo puedo encontrar como θ igual, no por acá, θ igual como tangente a la menos 1 de E resultante en Y sobre E resultante en X. Entonces, θ pues va a ser igual a, hacemos la operación directa, como shift tangente en sus calculadoras, de E resultante en Y, la de Y, nos dio 2.5 por 10 a la 5, sobre la de X nos dio 1.1 por 10 a la 5. Entonces mi ángulo phi, ese es phi, ¿no? Coloque θ, es phi, ¿no? ¿Por qué no? Ciérrale acá. Mi ángulo phi, entonces será igual a 66.25 grados, no, no 66 grados. Y estuvo solucionado el ejercicio. Entonces espero que con este ejercicio, niñas y caballeros, pues quede mayor claridad de lo referente al campo eléctrico y les sirva de insumo para hacer su informe de laboratorio. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz tarde, un feliz día, una feliz noche y cualquier novedad estaré atento. Entonces, juiciosos, niños y caballeros. Ahí tienen el videito para que lo revisen, lo repasen y sobre todo pues lo estudien. Entonces, feliz tarde. Chao.